Muy buenos días, tengan ustedes, sean ustedes muy bienvenidos en esta mañana. Una vez más, hoy sábado 29 de agosto del año 2020. Una vez más, damos gracias al Señor por este privilegio de podernos encontrar una vez más y orar, reflexionar a la luz de su palabra y poder recibir de parte de nuestro amado Dios las bendiciones que tiene preparadas para este día. Quiero animarle para que junto conmigo abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 16. Juan, capítulo 6, versículo 16. Juan 6, 16. Dice la bendita palabra del Señor en Juan 6, 16. Dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos o a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando Jesús había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Una vez más, volvámoslo a leer. Permítame volverlo a leer en Juan, capítulo 6, versículo 16 al 21. Dice de la bendita palabra del Señor. Juan 6, 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Bien, este relato es muy interesante porque están los discípulos atravesando el mar de Galilea rumbo a Capernaum. Sin embargo, hay tormentas, hay vientos allí huracanados y se asustan, ¿no? Tienen temor. Pero lo que llama la atención es el milagro que se da allí. Jesús andando sobre el mar y la invitación de Jesús a no temer, a confiar. Y la expresión que da Jesús de yo soy, pues es uno de los nombres que se atribuyen a mostrar de alguna manera su divinidad aquí en la tierra. Recuerda que Jesús viene diciendo: el Padre y yo uno somos, y la intención de Juan el Evangelista es mostrar precisamente la divinidad del Hijo aquí en la tierra, mostrar a Jesús como el Hijo de Dios. Cada uno de los evangelistas quienes escribieron tenían un enfoque al mostrar en su evangelio a Jesús. Por ejemplo, Mateo quiso mostrar a Jesús como el rey, porque estaba dirigido a los judíos, y como los judíos esperaban un rey, pues en su escrito Mateo siempre está enfocándose a Jesús como rey. Marcos es más directo. Marcos presenta a Jesús trabajando. Marcos presenta a Jesús como el siervo. De una vez no se pone con tantas arandelas, sino de una vez lo pone a hacer milagros y a servir y a servir. Usted encontrará en el Evangelio de Marcos mostrando a Jesús como el siervo de Dios,
y se lo está mostrando precisamente a los romanos, a la iglesia en Roma. Ahora tenemos a Lucas, que Lucas, su propósito como buen griego, que hacían culto al cuerpo, al ser humano, pues sencillamente Lucas lo que hace mostrar a Jesús es desde la parte humana, mostrar a Jesús como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, pero como el hombre, en su parte humana, y haciendo énfasis en la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús, y más adelante cuando escribe el libro de los Hechos, haciendo énfasis del Espíritu Santo en la iglesia naciente. Ese es Lucas. Pero aquí Juan, su interés es mostrar a Jesús, no que queriendo desmeritar la forma de mostrarlo los demás apóstoles o los demás evangelistas, sino que sencillamente él se enfoca a todos los judíos, pero quiere enfocarlo que realmente Jesús es el Mesías esperado, que él es el Hijo de Dios. Por eso comienza su evangelio diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, presentando toda la deidad como estaba desde el cielo, y viene aquí a la tierra a encarnarse. Así que por eso es importante esa expresión que aquí el Señor Jesús les hace a los discípulos en esa barca en medio de esa tormenta: no temáis, yo soy. ¿Por qué yo soy? Pues era el nombre con que se había identificado el Señor allá en el Antiguo Testamento a Moisés y a Abraham: yo soy el que soy. Es decir, esa expresión quiere decir, parece que no es una respuesta, parece que no dice nada, pero a la vez dice todo, porque ese gran yo soy, el Señor está queriendo decir: yo soy el único Dios, no hay otro Dios, yo soy suficiente, yo soy todo lo que usted necesita, yo soy el único que tiene control de todas las cosas. Es lo que está queriendo decir: soy el absoluto, no tengo rivales, no tengo dioses ajenos, sencillamente yo soy el único Dios verdadero. De hecho, nosotros creemos en el único, no en un Dios verdadero, porque si creyéramos en un Dios verdadero, estamos dando puerta a que hay muchos dioses, pero nosotros creemos en el único, no hay más dioses, el único Dios verdadero. Usted y yo, que somos dados a la sana doctrina, creemos en un solo Dios, o sea, en un Dios, en el único Dios, no en uno solo, sino en el único Dios verdadero, manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y pare de contar. Así que hemos leído este relato de Juan 6:16, donde Jesús está prácticamente haciendo otro milagro allí, otra señal que nos muestra Juan, mostrándolo caminando sobre las aguas. Y comienza el relato y vamos a ir orando, diciendo: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Entonces vayámonos imaginando el contexto. Imagínense que usted está en esa barca, está de noche, está solo, Jesús no está con usted, porque Jesús se quedó, sencillamente los mandó solos. Imagínense que se levanta la tormenta, imagínense que está oscuro, imagínense que está prácticamente en la mitad del mar, se levanta ese gran viento. Imagínense que usted está allí remando, porque dice que estaban remando, dice en verso 19, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Así que a veces, cuando estamos en medio de circunstancias difíciles, nos da más temor acercarnos a Jesús que el mismo problema que tenemos. ¿No le ha pasado, no se ha dado cuenta que mucha gente la reacción hacia Jesús? Mucha gente tiene problemas y cuando se les habla de Jesús: no, 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 yo no, 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 no me hable de eso. Entonces le tienen como más temor a Jesús que al mismo problema que están enfrentando, y fue la situación de los discípulos. O sea, cuando Jesús se les presentó caminando sobre las aguas, prácticamente el temor que tenían como consecuencia de los vientos pasó a un segundo plano, porque dice que tuvieron miedo fue cuando vieron a Jesús. Tremendo eso, ¿no? Como a veces, en lugar de acercarnos a Jesús, lo que hacemos es alejarnos. Y personalmente, o personalmente no, sino naturalmente, la condición humana de hacerle querer a conciencia de que tiene problemas, de que tiene luchas, y el único que tiene la capacidad de solucionar, ayudarnos en los problemas, pues es Jesús. Pero desafortunadamente huimos de Jesús, y eso tiene un nombre. El nombre se llama pecado. El pecado nos avergüenza, el pecado nos aleja de Dios, el pecado nos hace tener la concepción de un Dios cruel, un Dios que está listo para aplastarme por ser pecador.
pero contrario a todo eso, el Señor es un Dios de amor. Es un Dios de amor que está siempre dispuesto a mostrar su gracia y su misericordia, inclusive a favor de una humanidad ingrata, a sabiendas de que somos ingratos, somos infieles, no glorificamos a Dios, a sabiendas de todo eso, sin embargo el Señor manifiesta sus misericordias. El Señor es el que toma la iniciativa aquí de acercarse a la barca para ayudarlos, pero estos tuvieron fue temor. Y quería, si fuera por ellos, le hubieran colocado un motor a esa barca y no hubieran huido lejitos de allí de Jesús. Pero Jesús les dice, no teman, tranquilos muchachos, no, relájense, soy yo. Entonces, que Dios nos ayude, que cada vez que haya situaciones difíciles, en lugar de alejarnos de Jesús, nos acerquemos a Jesús. Jesús es el Señor que está con sus brazos abiertos esperando oír tu queja. Dije tu queja, no quejadera, tu queja. De cuando en vez es bueno y es válido hacer una queja reverente delante de Dios. El mismo Señor la hizo en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? A veces se cree que es decir falta de respeto, traerle una queja al Señor. No, al contrario, eso se llama sinceridad en la oración. Cuando tú expresas al Señor lo que sientes, cómo te sientes, se lo haces saber al Señor aunque Él ya lo sabe, eso significa que tú eres sincero en la oración. Porque a veces las oraciones son rebuscadas. Padre, excelentísimo, Señor, te alabo, y el Señor que conoce nuestra condición dice, dice, este de labios me honra, pero realmente su corazón está lejos de mí, porque si fuera por él me ahorcaría, por la situación que está viviendo. De vez en cuando es bueno decirle al Señor, Señor, me siento así, hoy como que estoy como que no tengo ganas de ni de orar ni de hablar contigo, pero aquí estoy. Y eso hace que el Señor honre esa oración. El Señor honra la oración de un corazón honesto. Hay que tener claridad en eso. Ser sincero con Él, abierto. ¿Qué le vamos a tapar a Él si Él conoce nuestra condición y espera oírla de nosotros para querer ayudarnos? En lugar de huirle como ellos querían hacer los discípulos, tuvieron miedo. Al contrario, es que acercarnos. Si tú le has fallado al Señor, al contrario, en lugar de huir, acércate. Pídele perdón al Señor, arrepiéntete, sacúdete y vuelve, levántate y para adelante. Porque a veces esa es otra tendencia que se tiene. A veces hay personas que dicen, yo no soy digno de orar, eso Dios no me escucha, yo soy tan pecador, este mes de agosto me he portado tan mal que yo creo que Dios no, ni me escucha. Y ¿sabe cuál es? Que esa es una de las mentiras que el diablo le ha metido a más de un creyente. Usted no es digno. Mire esta semana cómo se ha portado, mire cómo se agarró con su esposa, con sus hijos, mire cómo, y fuera de eso ahora va a orar, a hacerle morcillas al diablo. Al contrario, mi amado, cuando tú le falles al Señor, al contrario, más rápido es cuando hay que acercarse al Señor y pedirle que nos lave, que nos limpie, levantarse y seguir en este camino que tenemos por delante. No se deje creer las mentiras del diablo, porque el Señor por allá, crea lo que dice la palabra. Y Juan, el mismo apóstol Juan, en una de sus cartas más adelante escribe, si decimos que tenemos pecado, que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El más interesado en limpiarte y limpiarme se llama el mismo Señor, porque a través de allí es que se vuelve a restablecer la relación, perdón, la comunión, no la relación, la comunión, porque la relación sigue. Usted y yo, si a pesar de que le fallemos al Señor, seguimos siendo hijos de Dios. Nuestros hijos nos fallan y siguen siendo nuestros hijos, pero a veces se pierde la comunicación. Y esa es una de las mentiras que el diablo le ha metido a la iglesia cristiana. Usted no ore porque esta semana se portó mal, usted no es digno de orar, eso Dios que le va a escuchar. Y nosotros sí, tiene razón. Al contrario, es cuando más rápido hay que acercarse al Señor. Recordemos el evento del Señor cuando le estaba lavando los pies a los discípulos y Pedro dijo, no me lavarás, y el Señor le dijo, bueno Pedrito, está bien, si quieres yo no te lavo, pero no tendrás parte conmigo, ahí verá. Entonces mire que el más interesado en lavarnos, limpiarnos es el Señor. Así que, hermano, si ese es tu caso en esta mañana, en lugar de hacer como los discípulos que tuvieron miedo, tan pronto vieron a Jesús, al contrario, hay que acercarse más a Jesús, más rápido, decirle, Señor, aquí estoy, te he fallado, lávame, límpiame, y para adelante, mi amado, para adelante. Eso no hay que darle papaya al diablo, para atrás ni para coger impulso. Amado Padre, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos en esta nueva mañana. Hoy nos presentamos delante de ti, bendito Señor. Hoy venimos en la barca de esta vida, en la barca de este mundo, nos hemos subido a ella, Señor, desde el momento en que hemos entrado a este mundo a través del nacimiento. Y algo que es interesante saber, Padre amado, es que desde el momento en que hemos sido gestados en el vientre de mamá, ya estamos en peligro de muerte. Desde el momento en que hemos sido gestados, ya empiezan a haber riesgos, peligros para la humanidad
desde el momento en que hemos sido gestados en el vientre de la madre. Cuando hemos nacido, pues ni se diga, señores de la gloria, porque tenemos que hacerle frente a todas las situaciones de este mundo hostil, de este mundo caído, de este mundo infectado. Señor Dios de la gloria, hoy nos presentas este relato de Juan en el capítulo 6, versículo 16, donde van los discípulos, Padre amado, en una barca, van camino de Bethsaida hacia Capernaum, en las horas de la noche, se levantan tormentas, Jesús no está con ellos. Algo que es interesante conocer, bendito Señor, es que los discípulos de Jesús sabían o sentían mejor la presencia del Señor cuando Él estaba físicamente con ellos, pero cuando Él se alejaba, como en este caso, se sentían solos, se sentían desamparados. Y algo que tenemos nosotros como privilegio los cristianos es que tenemos al Señor Jesús las 24/7 por medio del Espíritu Santo. El mismo Señor lo prometió, es necesario que yo me vaya, les conviene que yo me vaya, pero cuando yo me vaya vendrá otro consolador y Él estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire qué tremenda promesa. Así que los discípulos, si Jesús no estaba con ellos, se sentían solos, pero nosotros sabemos que estás tú con nosotros todos los días 24/7, de día, de noche, que podemos venir en cualquier momento, sin importunar. No venimos en calidad de mendigos, no venimos en calidad de pordioseros, sino en calidad de hijos e hijas de Dios, a pedir, a clamar, a adorarte, a hablar contigo, a charlar, a tener una conversación en esta mañana contigo, bendito Señor. Qué bendición, qué privilegio. Señor Dios de la gloria, hoy Señor vamos subidos en esta barca, como decía hace un momento, con problemas, con tormentas, con luchas, con situaciones, con dificultades, pero aquí vamos, bendito Señor, porque queremos llegar a puerto seguro, bendito Señor. Tú nos has dicho, bendito Señor, el que persevere hasta el fin será salvo, y tú eres el primer interesado en que corramos bien esta carrera que tenemos por delante, la carrera de la fe, pero no solamente estás interesado en que corramos bien, estás interesado en que lleguemos bien allí a la meta, bendito Señor Dios de la gloria. Que el Señor no quitemos la mirada de ti. Señor, a veces, Padre amado, Dios de la gloria, como en el caso de los discípulos, ellos tan pronto te vieron, bendito Señor, en medio de la tormenta, de los temores. De hecho, vale resaltar, bendito Señor, que ellos eran hombres de mar, eran pescadores, tenían la experiencia. De hecho, la pesca por lo general se realiza en horas nocturnas. Tiene una razón de ser, porque Señor Dios de la gloria, según los entendidos y experimentados en el oficio de la pesca, según Padre amado, los peces salen a flote es en las noches es más fácil la pesca, porque de noche los pescados, los peces salen a flote y es más fácil, de día los peces se profundizan, así que de noche es el momento más apropiado para este oficio. Así que, Señor, ellos iban de noche, iban en una barca, pues era algo experimental, era algo que ellos tenían la experiencia, tenían toda la destreza, bendito Señor, porque eran hombres de mar. Y sin embargo, Señor Dios de la gloria, se levantó esta tormenta y se asustaron. Y yo creo que no era la única tormenta ni la primera que ellos habían experimentado. Tal vez muchas veces tuvieron que tener la misma experiencia, pero en este caso fue diferente. En este caso, Señor Dios de la gloria, Juan, quien escribe, nos da a entender, Padre amado, el temor de estos discípulos para ayudarnos a comprender, bendito Señor, que nuestra experiencia es insuficiente para hacerle frente a los problemas, que nuestras capacidades no sirven de nada, que podremos ser muy diestros en muchas cosas, tener destreza en otras cosas, tener mucha experiencia en manejar un hogar, en manejar una familia, en manejar la vida, en manejar muchas situaciones, pero Señor Dios de la gloria, tú fuiste claro y dijiste, separados de mí, nada podéis hacer. Te necesitamos cada vez más, bendito Señor. Pero ayúdanos, bendito Señor, que en lugar de huir, cuando estamos en medio de tormentas, en lugar de huir de ti, de atemorizarnos de ti, Señor Dios de la gloria, al contrario, nos acerquemos a ti. Porque como bien reflexionaba hace un momentico, Padre amado, a veces Dios de la gloria, el enemigo quiere meternos situaciones en la mente y en el corazón. A veces, Señor Dios de la gloria, nos quiere hacernos sentir indignos, que no somos dignos de orar, que no somos dignos de hablar contigo, porque hemos fallado, porque hemos pecado, porque hemos tenido, Señor de la gloria, errores, hemos cometido errores, y entonces nos quiere rastrillar allá en el oído, susurrar allá, usted no es digno, Dios no lo va a escuchar, porque usted esta semana la embarró, usted esta semana cometió pecado, usted esta semana le falló al Señor, así que usted no es digno. Y a veces nosotros desafortunadamente, Señor Dios de la gloria, le decimos amén a eso, Señor, cuando deberíamos, Señor, ser lo contrario. Señor, si hemos pecado, si hemos fallado, la Biblia es clara y ella nos anima y nos dice que, Señor Dios de la gloria, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpias de toda maldad. Y eso hace que, Señor Dios de la gloria,
la relación y comunicación contigo sea una vez restaurada. Tú eres el más interesado. Tú eres el más interesado, Señor de la gloria, que esta relación de padre a hijos no sufra. Tú eres el más interesado, Dios de la gloria, que nosotros estemos allí, en tu, por decirlo de alguna manera, figuradamente, Señor, en tu seno, allí en tu pecho, allí como estuvo Juan, Señores de la gloria. Tú eres el más interesado de tenernos en esa relación íntima. Tú eres el iniciador, inclusive, de esta relación. Tú eres el que nos anhelas. Tú nos anhelas más de lo que tal vez nosotros podríamos anhelarte. Tal vez si fuera por nosotros, créame que en esta hora no estaríamos aquí orando, estaríamos por allá acostando, durmiendo todavía, diciendo, ay, qué rico este sueñito. Pero Señor, eres tú quien colocas en nosotros el querer como el hacer, porque tú estás interesado, tú nos anhelas, tú nos anhelas. Y por eso, señores de la gloria, Padre amado, lo que, Señor, tú estás interesado, Señor Dios de la gloria, es en buscarnos. Tú fuiste a buscar a los discípulos. ¿Los mandaste solos? Claro que sí, por supuesto que sí. Los enviaste solos. Pero aquí en este texto que acabo de leer hay tres razones diferentes y muy importantes que vale la pena resaltar. Y Señor Dios de la gloria, una es que el Señor los mandó solos, sencillamente porque, Señor, los que había acabado de haber un milagro, había acabado de alimentar a 5.000. Y dice el texto del contexto que sencillamente muchos venían a buscarte para hacerte rey. Y por supuesto que los discípulos mismos, siendo judíos, bendito Señor, siendo judíos, pues también ellos, por si fuera por ellos también le hubieran dicho, Señor, espérese un momentico que lo van a postular como rey, no se vaya, espérese. Yo creo que se verían tentados y abogados a eso, especialmente Pedro, que anhelaban tanto al Mesías como rey terrenal acá. Sin embargo, el Señor, para liberarlos de esa tentación, los despacha. Les dice, váyanse, 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 váyanse. Los manda solos hacia Capernaum. Pero lo segundo que vemos acá es que el Señor se va a un monte a orar. ¿A orar por quién? ¿Por él? No, a orar por ellos, a orar por ellos. Aquí qué interesante, qué interesante. Y no solamente ora por ellos, sino que después él sabe que están en medio de una tormenta, sabe que están allí en medio de problemas y se va en su búsqueda de una manera sobrenatural para ayudarlos. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Señor, que a veces hay situaciones que no entendemos, que a veces hay situaciones que no comprendemos. A veces, Señor, a veces te oramos y decimos, Señor, pero ¿por qué no respondes? ¿Por qué no respondes? Porque tal vez nos quieres librar. Señor, pero ¿por qué no me abren la puerta en el banco? Es a crédito, yo lo necesito, Señor. ¿Por qué no nos abren puertas? Y tu mano, ¿dónde está? Señor, nos quieres librar de tal vez de una deuda, nos quieres librar de un problema, nos quieres librar de situaciones más adelante. Tú que conoces todo lo verdaderamente de qué sabes, de qué tenemos necesidad, tú a veces nos dices no porque nos quieres guardar. Y sencillamente eso fue lo que hizo Jesús cuando los despachó solos, no porque quisiera jugar con ellos, sino porque quería guardarlos de la turba que venía, que muy seguramente los iba también a permear de ese pensamiento de hacer a Jesús como rey. Y sin embargo Jesús les despacha, les dice, los libra de eso, les dice, váyanse, 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 vos montes en esa barca, y no había sino una sola barca, váyanse, váyanse a Capernaum. Y lo segundo, se va a orar por ellos, por sus discípulos. Así que a veces, aunque no entendamos muchas cosas, o a veces, aunque Padre amado, tal vez pensemos que tú no estás, tú sí estás, tú sí estás. Y tal vez, Dios de la gloria, aunque no te sintamos, tal vez es porque estás intercediendo ante el Padre por nuestro problema. Nosotros los que estamos aquí a este lado de la línea, podemos interceder por ti, podemos orar por ti, y si a veces se nos escapa orar por ti, no te afanes, no te preocupes, hay alguien mayor que está intercediendo por ti y ese se llama Jesucristo. Y tal vez nosotros podemos interceder por ti 2 minutos, 3 minutos o quizá media hora, pero sabe, hay alguien que está intercediendo por ti las 24/7 y se llama el Señor Jesucristo y está a la diestra del Padre, clamando por ti. Por eso, no te fresquéate, tranquilo, relájate. El Señor está a las 24/7 clamando por ti. Jorge es tu pastor, todo te faltará. Danger es tu pastor, todo te faltará. Pero si Jesucristo es tu pastor, hermano, nada te faltará. Entonces despreocúpate, mi querido. Así que, Señor Dios de la gloria, tú eres el más interesado en venir, en correr, Señor, a donde está el problema, a donde están tus hijos en un problema. Jesús se presentó de una manera sobrenatural porque recordemos, no había sino una sola barca. Entonces, ¿cómo haría Jesús? Pues fue allí, no para mostrarse, sino sencillamente para mostrarles a los discípulos que él tenía todo el poder como hijo de Dios, porque él dice que toda autoridad le fue dada,
para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para suplir las necesidades, para predicar el evangelio. Así que Jesús quiere mostrar una vez más aquí que Él es el Hijo de Dios y se lo quiere mostrar a sus discípulos, demostrarles que no están siguiendo al Dios equivocado, que están siguiendo al verdadero. Por eso les dice, no teman. No teman, yo soy. Por eso esa expresión yo soy es importante allí en el texto. Yo soy, no teman, yo soy. Yo soy el Jehová que ustedes tanto han hablado a lo largo de las escrituras. Yo soy ese Nisi, yo soy ese Jireh, yo soy ese Jehová. Yo soy el Dios de sus padres. Yo soy el Dios de su papá Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy el Dios de Moisés. Yo soy el Dios de ustedes, es lo que les está queriendo decir Jesús. Es el mismo Dios que le enseñaron a ustedes cuando estaban chiquitos. Es el mismo Dios, ese soy yo. Es lo que les está queriendo mostrar Jesús. Y hoy Jesús te dice a ti y me dice a mí, no le estamos orando al viento, no le estamos orando a un concepto, no le estamos orando a una idea, no le estamos orando a un misticismo, le estamos orando al Dios creador del cielo y de la tierra, que envió a su Hijo Jesucristo, que vino a morir por ti y por mí, pero que resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, aleluya, no estamos solos, amén, aleluya, tú no estás solo, mi querido, yo no estoy solo, el Señor está contigo, más de lo que nosotros nos podríamos imaginar. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tu presencia, Señor. Muchas gracias, Señor, Dios de la gloria, porque tú sí estás interesado en nuestra situación. Además, amigo, amiga, tú que tal vez es la primera vez que te conectas aquí por estos medios, pero no eres cristiano, ¿sabes? El Señor está también contigo y Él quiere escuchar de ti una oración. La oración de arrepentimiento, donde tú le digas, Señor, realmente yo reconozco que en mi vida me he equivocado y hoy me arrepiento de mis pecados y hoy reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador y te quiero recibir como mi suficiente Señor y Salvador y quiero caminar de ahora en adelante guiado por tu Espíritu Santo, viviendo la vida que a ti te agrada. Para ti también. A ti también el Señor no te echa fuera, al contrario, Él dice que Él vino a buscar a pecadores al arrepentimiento. Y si ese es tu caso, esta es tu oportunidad. Díselo allí con tus propias palabras, confiésale allí al Señor que le has fallado, que toda la vida has vivido a tu manera y dile ahora, Señor, yo quiero vivir a la manera tuya, Señor, quiero vivir conforme a tu voluntad, quiero agradarte, quiero vivir conforme a tus propósitos y allí el Señor muy seguramente te convertirá en un hijo suyo, en un hijo de Dios y cada vez que ores escuchará tu oración, tu petición y cuando estés triste podrás decirle y cuando estés preocupado podrás decirle y podrás contar con Él las 24/7 cuando quieras orar, cuando quieras clamar, cuando quieras aprender de Él, Él te enseñará la palabra, Él te enseñará sus propósitos, Él se revelará a ti como el Dios único y suficiente, lo que tú necesitas, como el gran yo soy. Señor, gracias. Gracias por lo que estás haciendo, Padre amado, en medio de todas estas situaciones. Estamos en una tormenta, la tormenta de estas pandemias y todas esas cosas, Señor, pero vamos en esta barca que es el mundo, bendito Señor, pero tú, bendito Señor, todavía estás obrando. Todavía estás obrando, aunque a veces te veamos como un fantasma, aunque a veces como que no te veamos tan real, aunque a veces como que pareciera que no, pero más de lo que nosotros creemos y entendemos y pensamos, Señor de la gloria, tú eres tan real, tan veraz y tan verdadero, bendito Señor, que tu poder no ha menguado, no has pasado de moda, tu fecha no ha caducado, porque tú eres desde la eternidad y hasta la eternidad, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios, y tú dijiste, Señor de la gloria, yo soy el primero y el último, soy el alfa y la omega, hablando de eternidad, bendito Señor, Dios de la gloria. Padre, gracias. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de conocerte. ¿Qué hubiera sido de nuestras vidas si no hubiéramos tenido ese privilegio de conocerte? Gracias, Señor. Gracias, Señor, Dios de la gloria, porque nos das el privilegio no solamente de conocerte como un Dios que está allá por allá en el cuarto cielo y yo aquí en la tierra mirando cómo hago para solventar mis problemas, sino que tengo el privilegio y tenemos el privilegio de venir a ti y ser escuchados, ser atendidos. ¿Qué es lo único que hace al Señor oídos sordos? Isaías 59:1 dice, porque el brazo de Jehová no se ha cortado para bendecirte. Pero hay un pero en el versículo 52 de Isaías 50 y 51. Dice, pero el brazo de Jehová pero tus iniquidades han hecho división entre Dios y vosotros y ha ocultado su rostro para no oír. Lo único que nos separa definitivamente de la relación del Padre con el Hijo se llama el pecado. Pero el Señor nos dio la solución a eso. Dijo, confiesen sus pecados y Él los limpiará y la relación volverá a ser restablecida.
El Salmo 32 lo dijo allá también el mismo salmista David. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y dice, mi pecado te declaré, dijo el salmista David. Dijo, mi pecado te declaré y por tanto oirá. Y dijo, y por tanto orará y te orará y te clamará y será atendido y será oído. Salmo 32, estoy parafraseándolo para que lo mires allá en casa, cómo el Señor restablece la relación a través del arrepentimiento y tu oración será escuchada, atendida, como es lo que nosotros esperamos siempre cuando oramos al Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque no hay excusa. No hay excusa para no orar. No hay excusa para no venir a ti. No hay excusa, Señor, que nosotros podamos sacar o que el enemigo quiera poner en nuestra mente y corazón para decir, no, yo no lo busco al Señor porque yo no soy digno. Eso Dios a mí no me escucha. Eso escuchas a los pastores y a los líderes de las iglesias, esos super ungidos. No, mi querido, te voy a decir algo, nosotros somos tan pecadores como cualquiera. Somos iguales. Lo único que nos hace diferentes es que la gracia del Señor nos alcanzó a todos nosotros los cristianos, pero somos tan iguales como cualquier pecador mortal. También nos da gripa, también nos botan del trabajo y también nos vamos a morir, así que somos tan iguales como cualquier mortal. También tenemos nuestras debilidades, pero la diferencia es que la gracia del Señor nos ha alcanzado y recurrimos a ella cuando le fallamos. Y lo puedes hacer tú también, para ti también es, Señor, gracias. Gracias, mi amado Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, cada mañana de venir a ti, de buscarte, de meditar en tu palabra. ¿Qué nos quieres decir hoy, Señor? Hoy, ¿qué nos vas a contar? Hoy, ¿qué nos quieres enseñar? Aquí estamos dispuestos, Señor, estamos disponibles. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón, venimos a ti con una mente, Señor, de arrepentimiento, venimos con una mente atenta, con una mente abierta, pero sobre todo con una disposición aplicativa, a querer obedecer a lo que tú nos digas en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos vas a enseñar, por lo que nos vas a recordar, Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias, Señor, porque tú eres definitivamente el maestro de maestros, el que nos guía a toda verdad. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor Dios de la gloria. Quiero en esta mañana, Señor, aprovechar estos minutos, Padre amado, para orar por estas personas, bendito Señor, por Anatilde, Padre amado, Dios de la gloria, por Yolanda, por Gloria, por Humberto, por Santiago, por Marcela, por Camilo, por Fernando, por Diana, por Juanes, por Jorge, por María Fernanda, por Henry, por Tatiana, por Luciana, por Sofía, por Juan José y José Luis. Esta lista de personas, bendito Señor Dios de la gloria, que tengo aquí en mi mano, bendito Señor, son del barrio Olarte, no te conocen, Padre amado, la verdad, y Señor, tienen problemas de coronavirus. Los coloco delante de ti, bendito Señor, pidiéndote, Padre amado, que Dios de la gloria sea la oportunidad para que estas personas, bendito Señor, Dios de la gloria, se acerquen a ti, se vuelvan a ti, para que, bendito Señor, como hablábamos hace un momento, para que, Dios Señor, aprovechen la oportunidad que está abierta de venir a ti. Tú dices en tu palabra que el que viene a ti, tú no lo echas fuera. Que Padre amado, Dios de la gloria, que tus brazos están abiertos para bendecir, Padre amado, pero Señor Dios de la gloria, el pecado, la iniquidad hace separación entre ti y los seres humanos pecadores. Por eso, Dios de la gloria, oro por estas vidas, bendito Señor. Oro por don Carlos, oro por la señora Nubia, oro por su hijo Alfredo, oro por su hija Tatiana, oro por su hija, Señor Padre amado, Erika, oro por su hijo Juan David, esta familia, bendito Señor, Dios de la gloria, Padre amado, que están comenzando a conocerte, que están comenzando a abrir sus ojos espirituales, que están comenzando, Dios de la gloria, cada sábado, Padre amado, a tener discipulado. Los coloco delante de ti, bendito Señor. Gracias por lo que estás haciendo en ellos. Gracias, Señor Dios de la gloria, por esta familia, Padre amado. Y estas personas que acabo de orar acá son familiares de ellos, Padre amado, que viven en el barrio Olarte, que Señor Dios de la gloria tienen ese problema de coronavirus. Padre amado, ayúdales. Oro por Erika, Padre amado, que trabaja en un hospital, bendito Señor. Sus compañeros de trabajo, bendito Señor Dios de la gloria, dice que ya algunos están siendo infectados. Oramos por ellos, bendito Señor Dios de la gloria. Oramos, Señor, porque extiendas tu misericordia sobre esta humanidad, bendito Señor. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de nuestro hermano Edgar. Gracias porque ayer pudimos ver la videollamada. Señor, Padre amado, yo la verdad esperé encontrarlo más deteriorado, pero lo veo que lo has sostenido, que lo has guardado, que lo has bendecido. Gracias, Señor Dios de la gloria, Padre amado, por lo que nos irás a enseñar a todos
a través de estas situaciones, porque aquí estamos aprendiendo, Padre amado, tal vez nos estás dando lecciones, Padre amado, para que aprendamos muchas cosas, Padre amado. Gracias, Padre amado, y ayúdanos a estar receptivos, Dios de la gloria, por lo que nos quieres enseñar. Tú siempre para enseñar algo usas, por medio del Espíritu Santo, usas, uno, las escrituras, usas la oración, usas las circunstancias y usas a personas para querer enseñarnos cualquier lección que nos quieras dar. Por eso, Señor Dios de la gloria, estamos tan atentos, como tan abiertos, como tan dispuestos a que nos enseñe lo que tú nos quieras enseñar, no solamente a través de tu palabra, sino también a través de todas estas circunstancias que se están viviendo. Padre, gracias. Gracias, bendito Señor, porque en medio de las tormentas tú vienes a nosotros en nuestra ayuda, como fuiste a los discípulos para ayudarlos y socorrerlos. Te bendecimos, te glorificamos y te damos a ti toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, buenos días para todos ustedes. Dios los bendiga. Sean ustedes muy bienvenidos en esta nueva mañana del sábado 29 de agosto del año 2020. Ya se está acabando este mes de agosto, está finalizando. Damos gloria al Señor porque hasta aquí nos ha sostenido. Miren, los sustos son solamente sustos, los temores han quedado solamente temor y las sospechas solamente fueron sospechas. Y vemos la gloria del Señor. Uno mira hacia atrás y dice, oiga, solamente lo que yo estaba pensando, ¿qué se quiere hacer del mes de agosto? Mire, ya cumplimos años, la pasamos chévere, el Señor ha estado con nosotros, nos ha sostenido, ahí con los problemas cotidianos, pero ahí vamos. Ahí vamos, así que hermanos, mientras usted y yo tengamos al Señor, vamos a puerto seguro. Dice el texto que acababa de leer, dice al final allá en el versículo 21, dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. ¿Sí ve? En medio de las tormentas, el Señor lo llevó a puerto seguro a los discípulos. Y muy seguramente a ti y a mí, el Señor también nos llevará a puerto seguro, que es hacia una eternidad. Bien, hemos estado hablando del el Evangelio de Juan, capítulo 6, y quiero llevarle una vez más a que leamos este texto. Hoy vamos a reflexionar sobre este texto que acabamos de orar. El texto es Juan 6, 16. Juan 6, 16, donde habla de que Jesús anda sobre el mar. Juan 6, 16. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, perdón. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Bueno, pongámonos un poquito en contexto. El Señor ha acabado de hacer un milagro. Ha acabado de alimentar a 5,000 personas con mano poderosa. Y así que después de que Él realiza este milagro, recordemos que la gente quería hacerlo rey. Lo querían coronar como rey de Israel. Pero pues, recordemos que no era propiamente para ponerlo rey para adorarlo, sino más bien querían ponerlo como rey, pero para que le supliera sus caprichos. Así que él, entendiendo esta situación, sabiendo que él sí iba a ser rey, y que de hecho era rey, pero que él sí iba a venir a reinar aquí en esta tierra, pero no a la manera como el hombre quería, sino a la manera como Dios lo había establecido. Así que él, entendiendo eso, pues despacha a sus discípulos. Los despacha sencillamente por una razón, porque los discípulos también son judíos. Y los discípulos también tenían la misma corriente de pensamiento que tenían los demás judíos. Es decir, ellos también esperaban un Mesías terrenal que viniese a sencillamente liberarlos de este imperio romano. Así que ellos muy seguramente, si hubieran tenido la oportunidad de conversar con la multitud que venía a hacer de Jesús un rey, pues muy seguramente ellos se hubieran dejado permear por ese pensamiento y muy seguramente le hubieran dicho al Señor, Señor, espérese un momentico, no se vaya, que le vamos a hacer una celebración, lo vamos a coronar como rey, no se vaya, ustedes, Señor. Y Jesús, para evitarles esa tentación, los despachó. Les mandó en una barca, les dijo, váyanse para Capernaum. De hecho, aquí están haciendo una obra misionera, porque Capernaum era el centro de operaciones del ministerio del Señor. El Señor todo lo hacía en orden y su centro de operaciones era Capernaum en Galilea. De ahí salía a hacer los viajes que hacía
alrededor de Palestina para hacer cumplir con la obra ministerial que él tenía. Así que aquí están en este caso en Bethsaida, al otro lado del mar de Galilea, o sea que están en un trabajo misionero, no están en casa, están fuera de ella. Y Jesús los despacha para casa, les dice, váyanse para Capernaum. Y lo segundo que vemos aquí importante, que ya lo dijimos, es que el Señor se va a un monte a orar solo. Él evitó todo eso que querían los judíos hacer con él, pero él se va al monte a orar, y a orar precisamente por ellos, por los discípulos, a interceder por ellos. Así que después de que los despacha, él se retira al monte a orar. Es decir, la multitud todavía no había llegado. Él sabía que venían, quién sabe quién se lo contó, pero él sabía que venían a hacerle rey. No es difícil entender esa excitación del pueblo, porque sencillamente lo que ese milagro produjo pues fue una sensación que nunca había sido vista en Israel. Tal vez o por lo menos en el tiempo de Jesús, no se había visto tal magnitud de alguien que hubiera multiplicado panes, hubiera multiplicado peces, hubiera alimentado a más de 5,000. Eso no se había visto, Así que ellos muy seguramente, inclusive el texto en Juan nos dice que ellos pensaban que era el profeta que ellos estaban esperando. En esos días, por ejemplo, todos los judíos esperaban que Dios volviera a intervenir para traerles liberación de los romanos. Recordemos, por ejemplo, que estaba a punto de celebrarse la Pascua. Y cuando se va a celebrar la Pascua, allí sencillamente los judíos recuerdan cuando estaban esclavos sus antepasados en Egipto y que Dios los había liberado. Pero sin embargo, hasta tiempos de Jesús, los judíos por lo general siempre han sido esclavos. Siempre por lo general. Primero fueron esclavos de Egipto. Luego fueron esclavos de los asirios, luego fueron esclavos de los babilonios, luego fueron esclavos de los medopersas, luego fueron esclavos de los griegos y ahora en este caso son esclavos de los romanos. Así que toda la vida prácticamente han estado en esclavitud, toda la vida. Así que ellos cada vez que conmemoraban la Pascua recordaban ese momento, pero ellos esperaban, ansiaban que en esos días de Pascua, en esa celebración, Dios se volviera a manifestar y les hiciera liberar como lo hizo liberar al pueblo de Israel allá en Egipto, que a sus antepasados, así como lo hizo cuando lo liberó de la ira ya de Faraón. Ellos esperaban eso, lo anhelaban. Es importante tener en cuenta que los acontecimientos que ahora vamos a considerar tuvieron lugar también durante ese periodo. Por eso Juan lo resalta, durante el periodo de la proximidad de la fiesta de Pascua. Porque de alguna manera el evangelista pues está estableciendo cierto paralelismo con ella. Es decir, lo que está sucediendo aquí en el tiempo de Jesús y en la fiesta de Pascua y en el milagro y todo lo que se está gestando tiene un paralelismo muy importante con lo que sucedió allá en Egipto en los tiempos de esa esclavitud y de esa liberación, especialmente cuando el Señor lo sacó allá. Es decir, por ejemplo, así como en el pasado lo había hecho de Faraón, el rey de Egipto, es importante tener en cuenta que los acontecimientos que ahora se estaban dando, pues tenían algo también de parecido. Es decir, de alguna manera el evangelista está estableciendo cierto paralelismo entre los dos eventos, entre Egipto y lo que está sucediendo ahora allí, en la multiplicación de los panes, en lo que está sucediendo en el contexto, viene la fiesta de Pascua. Es decir, por ejemplo, en Egipto la provisión de comida que Jesús acababa de darles en el desierto, rápidamente les recordó sencillamente el maná que ellos habían recibido en los tiempos de Moisés. Recordemos, y eso lo vamos a estudiar más adelante, todavía no hemos llegado a ese detalle, pero más adelante lo vamos a ir mirando. Cómo el Señor les recuerda que así como Moisés en el desierto recogieron el maná, el Señor ahora les da pan del cielo. Es decir, hay algunos paralelismos entre ese evento donde estaban esclavos y en este momento de Pascua, donde ellos celebraban la libertad y esperaban una ansiosa libertad, una nueva libertad, pero Jesús aquí les empieza, o Juan aquí en este caso, pone a colocar esos eventos y lo ve como eso, como un paralelismo. A ver, ellos también, por ejemplo, vieron la forma milagrosa en la que el Señor los llevó a cruzar el Mar Rojo en medio de grandes dificultades allá en Egipto. Recordemos eso, cuando vinieron los carros de Faraón y cuando venían a despedazarlos allí, y sin embargo Moisés levanta su vara que tiene allí y el Señor abre el Mar Rojo, es decir, los pasó al otro lado del mar de una manera sobrenatural. Aquí también se encuentra un eco en forma sobrenatural en la que ahora Jesús anda sobre el mar y viene a liberar a sus discípulos de alguna manera del problema que tienen allí, de la tormenta que viene. Así que también hay un paralelismo allí. Incluso la extraña invitación del Señor a comer carne como único medio de salvación.
recordaba también al Cordero Pascual que debía ser sacrificado allá en la Pascua y rociar la sangre en los dinteles y que los israelitas tuvieran que después comer para ser liberados de la ira del ángel exterminador de la muerte cuando mató a todos los primogénitos de los egipcios. ¿Se acuerdan de ese evento? Entonces vemos así a grandes rasgos que hay algunos paralelismos entre ese evento de Egipto y el evento que se está dando acá en el Evangelio de Juan, en este acontecimiento. Estos conceptos fueron explicados por el Señor a aquellos que le buscaron después de ver el milagro de la multiplicación de los panes. El Señor, como bien dije hace un momento, más adelante empieza a darle la explicación. Ustedes comieron, ustedes me están buscando, pero porque ayer les di pan. Trabajen por el pan que ahí permanece, porque este pan que yo les di ayer no permanece, así parafraseando. Y sin embargo empiezas a darles la explicación teológica de quién es Él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Eso lo vamos a explicar más adelante. Y sin embargo, estos cuando empezaron a entender cómo sí que comer su carne, beber su sangre, cómo sí esto como que es palabra dura, y salieron y se fueron. Juan 6:66. Así que para nuestro estudio vamos a dividir lo que resta de este capítulo 6 en tres apartados diferentes y principales. Lo voy a leer así a grandes rasgos. La primera sección de lo que resta de aquí en adelante del capítulo 6, que de por sí es bien largo, lo vamos a dividir en tres partes, tres secciones. La primera sección va a contestar a la pregunta de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y veremos que Él es el pan de vida que ha descendido del cielo. Eso está en Juan 6:16 al 46. Ahí está explicando todo lo que está explicando, les está explicando Jesús quién es Él. Le está diciendo a la gente quién es Él. Le está diciendo, yo soy el pan vivo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y empieza a dar una explicación allí y a tener una cierta controversia, inclusive con los líderes allá, con los judíos. Y eso es lo que Él está explicando en esta primera sección. ¿Quién es Él? Respondiendo a esa pregunta. La segunda sección que vamos a ver tiene que ver con la cuestión de cómo podemos ser salvos. Es decir, aquí nos encontramos con una afirmación que dejó perplejos a los judíos. El Señor les dijo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí está el Señor diciendo, dando el secreto de cómo llegar a esa salvación, de venir a Él, de prácticamente recibirlo a Él, de comer de ese pan que es el mismo, de interiorizar a Jesús mismo, y está en Juan 6, 47 al 59. Y vamos a tener una tercera sección que consideraremos las diferentes reacciones, donde consideraremos las diferentes reacciones que la persona, o sea, que la persona y la obra de Cristo produjo en los judíos y produjo también entre los seguidores y aún produce hasta el día de hoy. Es decir, ¿qué es lo que produce Jesús allí, en su persona, en su obra, en lo que está haciendo, en sus señales? ¿Qué reacciones produce allí ante sus propios discípulos, ante los judíos que estaban allí, a los que fueron alimentados, los líderes religiosos y hasta el día de hoy nosotros? ¿Qué produce la obra y la persona de Jesús? Juan 6:60 hasta el 71. O sea que como miramos, este capítulo de Juan 6 tiene 71 versículos, es bastante largo. Entonces ya llegamos a la primera sección, aquí vamos a entrar a la primera sección donde nos habla de que Jesús se presenta quién es Él, pero comienza el relato diciendo que ya lo leímos, que Jesús anda sobre el mar. Así que ya leímos el texto, Jesús anda sobre el mar en Juan 6, 16 al 21. Así que vamos a entrar en contexto. Después del milagro de la multiplicación de los panes y peces, ya hemos hablado de que Jesús se retira al monte solo, mientras que los discípulos se descendieron mar adentro. Ellos van rumbo atravesando el mar de Galilea, van hacia Capernaum, vienen desde Betsaida. Así que por otros evangelistas podemos saber que fue el Señor quien hizo que los discípulos entraran en la barca y que se fueran a la otra ribera. Él los despachó. Mira lo que dice, por ejemplo, Mateo 14:22 acerca de este evento de Juan. Dice Mateo 14:22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Así que Mateo nos explica que fue Jesús quien les dijo que se fueran, váyanse. Y sin embargo Marcos 6:45 añade un detalle más. Marcos 6:45 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a
Betsaida. O sea, aquí Marcos nos da un detalle, le da el nombre, hacia dónde van. Mateo dice que iban al otro lado de la ribera, pero Marcos nos da el detalle de la ciudad para donde iban, de dónde iban. Delante de él, a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Así que ese es el detalle que nos da. Van desde Betsaida hasta Capernaum. El milagro de la multiplicación de los panes se dio en la región de Betsaida, al otro lado del mar de Galilea, al otro lado de Capernaum. Ahora nos dice que se van para Capernaum desde Betsaida y allí es donde en esa travesía, pues vamos a encontrar algunos acontecimientos importantes que sufrieron los discípulos mientras Jesús oraba por ellos. Así que en su lenguaje se observaba cierto tono de urgencia cuando el Señor los despacha, es decir, en la manera como, váyanse, váyanse. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Lo que quería decir era que venía la multitud a hacerle rey y que sencillamente estos también iban a ser permeados con esa misma corriente de pensamiento y el Señor les dice, váyanse, váyanse porque ustedes para que no caigan en tentación, es decir, los está librando de la tentación de que ellos también caigan en el pensamiento de hacer de Jesús un rey, de caer en esa corriente de pensamiento que tenían los demás judíos. Esa era la razón de la urgencia, porque ellos querían hacerle rey. Así que seguramente la intención de llevarle a Jesús a Jerusalén y hacerlo rey era para celebrar, por un lado, se recuerde que se está celebrando la fiesta de Pascua, está próxima a celebrarse, y qué mejor momento, qué mejor oportunidad que traer a Jesús y presentarlo como rey para conmemorar que así como el Señor los liberó de la esclavitud de Egipto, ahora este rey los va a liberar de la esclavitud de los romanos. ¿Qué mejor oportunidad habían encontrado los judíos que habían sido alimentados para hacer de Jesús un rey? La Pascua era esa fiesta ideal que recordaba eso y era la mejor oportunidad. Así que en esos momentos, cuando ellos estaban bajo el dominio del Imperio Romano, era la mejor oportunidad de sacar el rey, el Mesías esperado, el que ellos tanto anhelaban, el que ellos tanto esperaban que vendría a traer justicia social a la tierra e igualdad de derechos y de condiciones. Así que el ambiente era totalmente propicio para presentarlo, para que el pueblo se ilusionara nuevamente con ese nuevo Mesías, porque recuerden que ellos tenían un concepto del Mesías. El concepto de ellos era que fuera terrenal, pero el que Dios les había enviado era celestial. El que Dios había venido a establecer en ese momento era un reino, sí, pero en los corazones de las personas, pero ellos esperaban un rey que se estableciera y se sentara en el trono de Augusto César. Así que, máximo, si esta oportunidad de presentar un rey era pues Jesús, pues acababa de hacer milagros, acababa de alimentar. Ya lo venimos siguiendo que en una fiesta de bodas convirtió el agua en vino. Ya lo hemos venido siguiendo que allí Jesús inclusive sanó el hijo de un noble, de un militar. Lo sanó a la distancia. Ya hemos visto cómo levantó al paralítico de Betesda que estaba por 38 años allí, que de hecho eso fue esa fue prácticamente la mechita que explotó allí para que los judíos empezaran a perseguirlo por haber hecho sencillamente este milagro en sábado, y no solamente eso, sino que ahora él dice, mi padre trabaja, yo trabajo, ahora también se hace Dios, no, toca pelarlo, toca matarlo, y esa era la intención de los judíos, de los líderes judíos, así que al ver este milagro, pues ellos dicen, no, definitivamente se acerca una fiesta y vamos a llevarlo a Jerusalén para que los judíos, para que los líderes religiosos y políticos vean que llegó el Mesías, el que ahora sí los va a aplastar, el que ahora sí los va a sacar del trono y se va a sentar él en el trono allá de Augusto César, y ahora sí va a haber igualdad y condiciones para toda la gente aquí que está bajo este imperio romano. Así que ellos miraban eso, que si en otras ocasiones se había sanado a enfermos, que se había hecho milagros, que se había convertido el agua en vino, que si había sido capaz de resucitar muertos, pues ¿quién más como candidato a ser el Mesías esperado? Así que lo único que faltaba era eliminar a los conquistadores y así disolver la libertad, devolver mejor la libertad a la nación de Israel. Llegó el momento y esa era la intención de los judíos que habían sido alimentados. Ahora bien, era justo en ese punto donde el Señor no estaba de acuerdo con ellos precisamente. Ese no era la intención del Señor Jesús. Él no venía a buscar reinos terrenales acá, aunque sí vendrá un día a reinar, pero será
posteriormente cuando venga su reino milenial. Pero aquí, mientras tanto, está estableciendo el reino en los corazones. Se enseñó el Señor allá en la oración modelo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Estamos queriendo decir: Señor, ven, establece tu gobierno en mi vida. Ven, establecelo aquí, que yo sea tu súbdito y que tú seas mi rey. Y que todo lo que mi rey diga, eso haré. Eso es lo que se está pidiendo en la oración del Padre Nuestro. Así que la oración del Padre Nuestro no es orar como una carretilla. Padre Nuestro que estás en los cielos, no, es tenerle sentido. Y si tú estás diciendo: ven, establece tu reino, aquí haga tu voluntad y establece tu reino, pues le estás queriendo decir, te estás rindiendo a Él. De una manera implícita le estás diciendo: Señor, yo quiero rendirme a ti, a tu reinado, a tu gobierno, y haz de mi vida como quieras. Aquí está mi tiempo, mis talentos, mi familia, mis sueños, mis anhelos, mis proyectos. Todo te lo entrego a ti, todo. Tú eres el rey de mi vida, hágale. Pero a veces nosotros lo hacemos, lo queremos hacer rey, pero para que nos embole los zapatos, nos haga los favores, nos haga los mandados, nos cuide la casa, nos cuide a nosotros, nos dé salud. Queremos hacerlo rey, pero para torcer el brazo a nuestro favor. Entonces, ese era el concepto de rey que los judíos tenían, y el Señor dijo: no, papito, yo no me dejo meter los dedos a la boca, no es así. Yo voy a establecer un reino, pero donde todos los reinos, donde toda rodilla se doblará, donde toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Ese es el reino que Él vendrá a establecer, no un reino caprichoso impuesto por seres humanos que simplemente buscan favores de ese Dios, de ese Mesías. Así que Jesús es claro, Él no está de acuerdo con ellos. Dentro de su programa mesiánico, durante su primera venida, no figuraba este propósito. No era el propósito de venir a hacerse rey acá. Así como más adelante explicó, la libertad que Él había venido a traer no era política, sino espiritual. La libertad de sus pecados y sus consecuencias. Por allá en Juan 8, 34 y 35 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero aquí está hablando de una libertad espiritual, de una libertad del pecado, no de una libertad terrenal, ni aquí temporal, sino de una libertad eterna, que es la libertad del pecado. Así que, ¿cómo estarían interpretando los discípulos mismos la decisión de Jesús de retirarse? Pues justo en ese momento, cuando las multitudes preciso querían hacerle rey, imagínense, cuando ellos querían hacerle, cuando ellos también estaban interesados, porque los discípulos también, en ellos también estaba ese interés. ¿Se acuerdan de Jacobo y Juan? Cuando la misma mamá los trajo, le dijo: ay, Señor, diga que uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando tú estés en tu reino. Igual, que el uno sea el ministro de Hacienda y el otro sea el ministro de Transporte. Y el mismo Judas, inclusive: uy, yo voy a ser el ministro de Hacienda. Cuando empiece a recoger todo el dinero que vendrá del imperio, uy, me voy a tapar en plata. Y así nomás, cargando la bolsita con las monedas. Imagine cómo será ya Hacienda estando al frente de todas las finanzas del imperio. Uy, no. O sea, todos tenían un concepto de un Mesías terrenal, donde cada uno tal vez estaría aprovechando sacar ventaja de lo que Jesús haría con ellos cuando Él estuviera gobernando aquí en la tierra. Así que la intención de los discípulos tampoco era diferente. Era igual a los demás judíos, y el Señor por eso los manda y los despacha en la barca para liberarlos de esa tentación, para liberarlos de ese concepto de pensamiento. Pero sin embargo se va a orar por ellos. Sin embargo, se va a orar por ellos, y ya vimos y hemos orado en lo que sucedió más adelante. Así que en el pensamiento de los mismos discípulos estaba eso. ¿Cómo si que nosotros queremos hacerlo rey, y ahora que viene ese momento magno, ese momento máximo, ese momento de clima de donde viene toda la gente a llevarse a Jesús para ir para Jerusalén, para hacerlo rey, ahora este nos despacha, ahora este nos manda ya al mar y de noche? Y fuera de eso, solo, si no va Él con nosotros, ¿no? ¿Cómo es eso? O sea, imagínense por un momento, imagínense el contexto en el que están los discípulos aquí, la lucha que tienen allí, como tal vez a veces también nos sucede a nosotros, ¿no? Cuando el Señor a veces nos manda a hacer cosas ilógicas, según nuestra razón, porque no son ilógicas, según nuestra razón parecen ilógicas. ¿Cómo sí que perdone a mi enemigo? ¿Cómo sí que ore por mis enemigos? ¿Cómo sí que si me mandan a hacer algo yo camine una milla más? ¿Cómo sí? Es que el Señor como que lo manda, es que no entiende, o que lo manda a no hacer cosas que son salidas de razón, salidas de contexto. ¿Cómo sí que levante un palito chueco y con eso se va a abrir el mar rojo?, diría Moisés.
¿Cómo sí que tengo que hacer una barca y de dónde si no hay aserraderos, si no hay herramientas, si no hay sierras eléctricas, diría Noé? ¿Cómo sí que tengo que predicar el evangelio que tanto odio, diría Pablo? Cada vez que el Señor daba una orden, siempre iba en contra, vía a la voluntad del ser humano, de la razón del ser humano, y siempre sigue siendo así. A mí me pasó. ¿Cómo sí, Señor, que tú me estás llamando a predicar tu palabra y a enseñarla si yo soy tímido para hablar en público, Señor? Yo luché con eso los primeros 2 añitos de mi vida cristiana. ¿Cómo sí, Señor, que predicar? Si no soy capaz ni de orar, porque una vez hice una vergüenza, me pasé por una vergüenza que el pastor me puso a orar y no pude. No pude orar frente a 30 personas. Me paniqué y posteriormente oraron por mí y me dijeron que me habían puesto, el Señor me manda a decir que me ha puesto para predicar y enseñar su palabra. Y yo dije, menos. ¿Cómo sí, Señor? ¿Cómo sí? Tuve que luchar con eso, pero toca tomar una decisión de creerle al Señor. Cuando tú crees, cuando tú pones el concepto de que no puedes, estás poniendo tu miras en ti. Pero cuando tú pones la mira en el Señor, tú dices, yo no puedo, Señor, pero aquí estoy. Yo no puedo, Señor, pero aquí estoy. Yo no sé qué vas a hacer, pero aquí estoy. Me queda todavía grande la tecnología, pero aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para que uses como quieras. Así de sencillo es, mi hermano. Así de sencillo es que funciona el reino de los cielos. El Señor siempre va contra nuestra lógica, contra nuestra razón. Por eso se llama fe. Si no fuera fe sería razón. Pero la fe es diferente. La fe mira más allá de lo invisible, lo que no se ve, como si fuera. Eso es lo que el Señor anhela de su pueblo, que desarrollemos esa clase de fe. Y era lo que tenían los discípulos, ahí ese concepto, esa lucha mental de cómo sí que viene la turba a hacer a Jesús rey, lo van a llevar para Jerusalén en esta plena fiesta de Pascua, y este nos manda por allá, es que para el mar allá, a oscuras, de noche y solo sin él. No, eso es ilógico. Yo me imagino que ese era el concepto de aquellos discípulos. Ellos mismos habían intentado inclusive convencer a Jesús para que se prestara a los deseos del pueblo. Pero el Señor los conocía. El Señor también conocía a los discípulos y sabía que todavía no estaban preparados para aceptar cuando Él fuera a Jerusalén. Es decir, el Señor sí tenía que ir a Jerusalén. Claro, la turba venía a llevarse a Jesús a Jerusalén para hacerlo rey. Y Jesús, por supuesto que sí iba a ir a Jerusalén. De hecho, en esta fiesta de Pascua, es la penúltima fiesta de Pascua que el Señor celebra, o por decirlo de alguna manera, la última. Porque aquí, en este caso, está a 1 año antes de morir. Recordemos que Él murió en una fiesta de Pascua. ¿Sí? Pero en este caso, de este evento, estamos a 1 año antes de la muerte del Señor. Así que hasta aquí los discípulos todavía no están preparados para ir a Jerusalén, a lo que lo esperaba el Señor. El Señor sí iba a ir a Jerusalén, pero no para coronarse rey, sino para tomar la cruz e ir a morir en ella. El Señor no estaba allí, no iba a ir a Jerusalén a tomar una corona de oro, con chispas, con diamantes, con piedras preciosas y colocarse en la cabeza, sino iba a tomar era una corona de espinas, mi amado. Así que ellos no estaban preparados para eso. Como tal vez hoy muchos no están preparados para la vida cristiana. Todavía, a pesar de que llevan años en el Evangelio. Porque el Señor dijo, si alguno quiere ser mi discípulo y no aborrece su propia vida, no puede serlo. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Todavía, hermano, hay mucha gente que camina en el Evangelio, llevan años en el Evangelio, pero todavía no están preparados para tomar la cruz de Cristo. Todavía les queda grande, mi amado, con todo respeto lo digo. Todavía, hermano, ven la vida cristiana de hacer Jesús como rey y su Señor, pero su Señor para que les embole los zapatos, su rey para que les cumpla los mandados y que le haga sus favores. No, pero ¿cuántos verdaderamente estaremos dispuestos a decir, Señor, yo quiero hacerte el rey de mi vida y me dispongo a tus órdenes aunque a mí no me parezca? ¿Cuántos verdaderamente estamos dispuestos? Ahí el Señor nos está retando en esta mañana. Le pasaba lo mismo a los discípulos, no estaban preparados. Y ya andaban con Jesús para arriba y para abajo. Y habían acabado de ser partícipes inclusive del milagro de la multiplicación de los panes. El Señor repartió y dio a sus discípulos para que repartieran. Ellos fueron partícipes. Ellos vieron los milagros, participaron de ellos. Y sin embargo todavía no estaban preparados para ver a Jesús tomar la cruz. Qué tremendo eso, hermano. La vida cristiana es bonita, es hermosa, es preciosa, hermanos. Pero el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Y lo dijo a través del apóstol Juan también. En el mundo tendréis aflicciones. Dijo, y cualquiera que sea vituperado por causa de mi nombre es bienaventurado. Pero nosotros realmente tenemos un concepto totalmente equivocado y errado de lo que significa ser cristiano. Pensamos que es para caminar en copos de algodones. ¿Sí? Es que él es mi rey y yo soy hijo del rey y como hijo del rey me merezco lo mejor.
Pues Jesús, hermano, aquí en este caso terrenalmente no se mereció lo mejor, se mereció fue la cruz por ti y por mí. Él no vino aquí a echar bueno. Entonces mire quiénes somos nosotros para esperar que la vida cristiana tiene que ser... ¿ah? Pues sí, estamos llamados a subir, pero la única esperanza que tenemos es que el Señor está con nosotros, se sube a nuestra barca, viene a nosotros en medio de las tormentas para ayudarnos en ellas, pero no nos las evita. El Señor no le evitó a los discípulos. ¿El Señor sería que no sabía que se iba a levantar una tormenta? Por supuesto que sí. Es más, el Señor sabía todo eso y los mandó a oscuras. Dijo, váyanse a ver. Él sabía que todo eso se iba a venir encima. Por eso fue en su búsqueda. Por eso fue y lo acudió a ellos en el momento justo cuando ellos tal vez estaban allí más atemorizados. Pero lo que causa curiosidad es que pudo más el temor de ver a Jesús que el mismo temor que producía la tempestad. Oiga, ese temor que ellos tenían cuando vieron que estaban viviendo por la tempestad pasó a un segundo plano cuando vieron a Jesús. Así hay mucha gente hoy en día. Se asustan de Jesús. Y pareciera que los problemas de la vida pasan a un segundo plano cuando se les habla de Jesús. ¿Tienes problemas? Venga, oramos a Jesús. Ay, no, 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 no. Le tienen pánico al Señor. Aún gente cristiana. Gente cristiana que aún, venga, oramos. Uy, no, no, es que yo no soy digno de orar. Eso el Señor, si fuera por mí, el Señor me aplastaría porque esta semana me he portado tan mal que no soy digno. Es que aquí no se trata por mérito. La vida cristiana es por gracia, no es por mérito. Créame, aquí nadie merece nada. Yo no merezco estar aquí predicando su palabra delante de ustedes, créame. No es por mérito, no es por meritocracia, es por gracia, es por misericordia, que el Señor permite usarnos, que el Señor nos permite abrir nuestros ojitos y ver un nuevo día, tener una familia, es por gracia. Nunca lo olvides, por favor, nunca, penétralo allá en tu mente y siémbralo en tu corazón y que corra por tus venas. Que es por gracia, por gracia, por gracia, por gracia y misericordia que somos lo que somos, hermano. Aquí no hay mérito para nadie. Nadie es merecedor de nada aquí de parte de Dios. Si mereciéramos algo, como dijo un predicador conocido, mereceríamos el infierno. Eso es lo que merecemos. Pero el Señor por su gracia y su misericordia nos sostiene. Entonces, ¿de qué nos jactamos? Dijo Pablo. ¿Dónde queda la jactancia? Entonces, pues, dijo Pablo. Tremendo eso y hay que entenderlo y hay que atesorar eso. Así que ellos no estaban preparados para ir a ver a Jesús morir en la cruz. Por eso Jesús tiene que despacharlos, evitarles esa tentación e ir a orar por ellos para que entiendan, para que comprendan. Así que con esa urgencia fue que los despachó y los mandó al otro lado del mar. Ahora miremos el contexto de los judíos, de los discípulos en la barca, en la misma barca. Así que esa urgencia de la que hablamos, con la cual el Señor despachó a los discípulos, se percibe por el hecho de que el Señor les mandó entrar en la barca cuando ya estaba oscureciendo. Es decir, estaba de noche. Ya dice el texto, dice, estaba oscureciendo, estaba ya empezando la noche y el Señor los despachó. Podrían haber pasado la noche inclusive con el resto de la multitud, por ejemplo, en aquel mismo lugar. Y al amanecer haber cruzado al otro lado del mar. Lo que siempre resultaría más cómodo, por ejemplo. Pero el Señor no se lo permitió. El Señor los despachó, porque venía una multitud a traer allí dudas, a traer sencillamente otra situación en la mente de aún de los discípulos. Así que además las condiciones meteorológicas no ayudarían a mucho. Tampoco eran favorables, sino que dice el texto que se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y el Señor también sabía eso. El Señor conocía todas esas condiciones. Los vientos, de hecho, los vientos de este a oeste, es decir, de occidente a oriente, o oriente a occidente, eran muy comunes en el mar de Galilea en esa época. Y varios de los discípulos, ya como dije hace un momento por allí, eran pescadores experimentados. Ellos conocían esas lides, conocían bien todo lo que significaba meterse mar adentro a pescar y que se levantaran tormentas. Ellos conocían todo eso muy bien, sabían esas condiciones. Ellos sabían que también la navegación se iría a complicar y ellos tal vez hubieran podido decir al Señor, no Señor, nosotros no vamos porque se va a avecinar una tormenta, conocemos ese vientico que está soplando, significa que más adelante va a haber una tormenta, nosotros como pescadores experimentados lo sabemos, así que don Jesús, por favor, déjenos quedar esta noche y mañana nos vamos, pero el Señor no les permitió eso, le dijo, váyanse, porque viene una turba que les va a meter cucarachas en la cabeza. Es decir, y así varios de los discípulos, ya les dije hace un momento, eran pescadores, la mayoría. Y por otro lado, por ejemplo, el Señor no fue con ellos. Dice el texto que el Señor se quedó
los mandó solos. Así que el Señor es quien se queda prácticamente cuando llega la multitud, Él los despide. Mire lo que dice acá en Mateo 14, 22, 23 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, es decir, hacia Capernaum. Entre tanto que él despedía a la multitud, y despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Entonces miren todos esos contextos, todas esas actitudes de Jesús acá, todas esas actividades. Despachó a sus discípulos, despachó a la multitud y él se fue al monte a orar solo. Este fue uno de los pocos momentos en que el Señor dejó solo a sus discípulos, de hecho. Y eso a pesar de que era consciente de que vendría una tormenta, de que se avecinaba una tormenta. Así que podemos imaginarnos cuáles serían los pensamientos de los discípulos en esos momentos. Habían embarcado contra su voluntad, justo cuando la multitud quería hacer a Jesús rey, su maestro. Como consecuencia llegaron a encontrarse solos en medio de una noche tormentosa. Tal vez se preguntaban los mismos discípulos por qué el Señor les había conducido a esa situación y por qué no estaba allí con ellos para ayudarlos. O sea, muchas cosas pudieron haber corrido por la cabeza de los pensamientos de estos discípulos. De algún modo, sus experiencias nos resultan familiares a veces. Ya lo he explicado. Cuando el Señor a veces nos manda a hacer cosas ilógicas, cuando hay momentos en los que todo nos sonríe, en momentos en los que nos las ganamos todas, por decirlo así. Momentos en que nos sentimos acompañados, estamos bien, el Señor está ahí con nosotros, todo very good. Pero también hay otros momentos en que a veces nos sentimos solos, en medio de tormentas, no hay una palabra de aliento, y a veces en lugar de una palabra de aliento se encuentra una palabra de reproche. Eso le pasa, yo se lo advertí, yo le dije a usted. O a veces son momentos así, en los que no hay a dónde recurrir. Pues allí en esos momentos es donde es válido, y donde Jesús. Es más, Pablo lo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y es en los dos momentos donde hay que ir a Jesús. Hay que ir a Jesús, se necesita de la fortaleza del Señor cuando estamos débiles, pero también se necesita de la fortaleza del Señor cuando estamos fuertes. Pablo lo dijo, por todo y en todo he sido enseñado. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Es decir, se necesita de la fortaleza y de la presencia y de la ayuda del Señor en los dos momentos, porque a veces en los momentos de bonanza tomamos decisiones alocadas. A veces nos equivocamos también por la euforia. Esto es por la euforia querían hacer a Jesús rey. Y los otros en la barca, por los temores, estaban cuestionándose en sus cabezas. Y Jesús, ¿por qué nos mandó por acá? Nos dejó solo, nos abandonó. Mejor dicho, nos dejó tirados en carretera. Era tal vez lo que pensaban los discípulos. Así que los días nublados y fríos suceden con frecuencia, mis amados. Pero también esos días nublados y fríos, por lo general, suceden a los días soleados. Hay una canción de una orquesta por allá que no la voy a nombrar, de la salsa, que me gustaba mucho, y esa canción decía algo así como que por cada 100 risas, que por cada risa hay 100 lágrimas. De pronto los amantes de la salsa vieja, la buena salsa, dicen, ah, ya sé quién lo dijo, pero yo no lo voy a decir aquí porque me cobran la cuña. Sencillamente decían así, por cada risa hay 100 lágrimas, y tiene mucho de razón. A veces tú no te has dado cuenta que son más las dificultades, las luchas, las situaciones de caos, de hostilidad, de tristeza, de preocupación, que las alegrías. A veces llegan momentos de alegría y uno como que hasta se asusta, dice, ¿quién sabe qué vendrá ahorita después de esto? A veces pasa eso, pues como dijo el apóstol Pablo, en los días buenos disfrute, mi hijo, y en los días malos considere. Pero vendrán porque vendrán. Así que si usted no los está viviendo, preocúpese. Recuérdeme eso, si usted no está viviendo días, si todo es paz y amor, como dicen por ahí, si todo es sencillamente bendecido, prosperado y en victoria, todo es bendición, 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 preocúpese, hermano, algo está mal en usted, porque sencillamente, hermano, el Señor fue claro y dijo, en el mundo van a tener aflicciones, y no es que quiera aquí ser negativo, sino que hay que ser realista. Hay que ser realista, hermano. Algunos tenemos de una u otra manera. Todo el mundo lucha. Otro cantante de la salsa también lo dijo, muy conocido. Dijo, todos tenemos problemas. Dijo, todos tenemos problemas. Y dijo, problemas que tienen su solución si los traemos al Señor. Aunque esa canción que él cantó, la cantó fue para el mundo, por tipo comercial, por tipo de billullo.
pero sin embargo la cantó con esa forma y decía, todos tenemos problemas que tienen su solución, pero esos tienen su solución si venimos al Señor. Pero no era cristiano, de hecho era más mundano que cualquiera. Sin embargo, tiene razón también. Todos los seres humanos tenemos problemas. ¿Quién no los tiene? A veces pensamos que somos los únicos que somos diseñados para el problema, para el dolor, y que el Señor creó todo el resto del mundo para hacernos la vida imposible a nosotros. No, hermano, todos tenemos luchas de una u otra manera. La ventaja es que usted y yo tenemos al Señor y podemos ir donde llorar, patalear. Vaya allá, quéjese al Señor, llórele allá, derrame su corazón allá, hermano. Allá es donde hay que ir, al Señor, hermano. Así que oramos por aquellos que no tienen esa bendita esperanza, simplemente porque han rechazado al Señor y van a un lado, van a otro, pero mire, cuando tengas problemas, vaya al Señor. No, que el Señor no le va a quitar los problemas, le hago la claridad, el Señor no te los va a evitar, el Señor te va a fortalecer para hacerle frente a los problemas del día a día, que esa es otra situación. Oremos para que se nos quite este problema, no, el Señor no nos quita los problemas, nos fortalece para hacerle frente. Esa es la dinámica del reino, es totalmente contraria a la razón. A ver, pero ¿cómo sí que es así? Ese hermano Jorge nos está embolatando. No, es la razón, hermano. No es así. Y le tengo el texto bíblico. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en la versión palabra dinámica, palabra de Dios para todos, dice, todo lo puedo en Cristo que me da el poder para hacer frente a cualquiera sea mi situación. ¿Sí ve que Pablo no está diciendo que le evitó el problema, sino que le da el poder para hacerle frente? Así que Él prepara nuestros dedos para la guerra y nuestras manos para la batalla, algo así. Pero no nos la evita. Nos prepara, nos capacita, nos da los recursos. Y para eso son estos espacios de oración, para clamar, para revestirnos de esos. Porque uno no sabe con qué se va a encontrar hoy, o sí. Uno no sabe qué tendrá que hacerle frente hoy. Y hermano, necesitamos estar revestidos del Señor para poder hacer frente a las situaciones que vendrán. Dios nos ayude. Entonces la oración no es una casualidad, ni es un rito religioso, sino es prácticamente es como los que los que alguna vez trabajamos en seguridad sabemos que es blindaje, un carro blindado. Un carro blindado es que no le entran las balas. Así es la oración. La oración es como un blindaje que recibe el cristiano para cuando vengan los problemas reboten. ¡Ah! No es que no venga, sino que rebotan. ¡Ta, ta, ta! Entonces, ahí se la dejo, continuemos. Así que todos nos identificamos con los discípulos que sin lugar a dudas habían preferido atravesar el lago en tiempos de bonanza, con vientos favorables, con un sol bien iluminado, que su camino estuviera bien chévere allí, pero no era así la condición. Sin embargo, este pasaje nos enseña que el hecho de que el Señor no estaba con ellos no quería decir que los hubiera abandonado. Estaba orando por ellos. Así que, como ya hemos señalado, la razón por la que Él les mandó entrar en la barca fue para prevenirles, para guardarles de esa tentación para la cual ellos no estaban preparados. Si hubieran venido los judíos, si hubieran dicho, vamos a hacerlo rey, créame que los mismos discípulos hubieran sido los primeros gestores en convencer al Señor de que se fuera para Jerusalén también. Así que hace así también con nosotros. Habrá momentos cuando nos sentiremos solos, pero también la verdad es que el Señor siempre está cuidando de nosotros. Aquí la cuestión es que con frecuencia estamos tan preocupados, óigame bien, tan preocupados por nuestros problemas, que a veces ni percibimos la presencia del Señor. A veces oramos por algo y nos levantamos del momento de oración y nos enredamos en los quehaceres del día y el Señor empieza a orar a tu favor y ni cuenta nos dimos que el Señor obró. Y el Señor y volvemos a la oración y el Señor dice, pero yo ya oré por ustedes. O a veces nos sentimos tan solos que pensamos que el Señor como que nos abandonó. Quiero llevarle allá a Juan 11:32, donde hubo un relato de dos mujeres, Marta y María, muere Lázaro. Y algo sucedió, mire, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, Juan 11:32, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y miremos un poquito más adelante lo que dice el versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Qué me dicen esos dos textos? El primero me dice que María llegó a reclamarle al Señor porque Lázaro se murió y el Señor ni se asomó. 4 días de muerto. El Lázaro se había enfermado, el Señor no fue. El Lázaro se muere, ni siquiera el Señor fue a tomar tinto al velorio. No fue, no apareció. Ya lleva 4 días de muerto según Marta y el Señor hasta ahora se aparece. Es decir, llevaba un buen lapso de tiempo en el que el Señor no se aparece. Y el reclamo de María es muy, muy,
muy entendible. Señor, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. ¿Por qué? Porque muy seguramente Jesús hubiera orado por el enfermo y se hubiera sanado. Pero el Señor quería enseñarles, llevarlos a un nivel mayor de fe. Hasta aquí lo conocían al Señor como el sanador. El Señor ahora quería que lo conocieran como la resurrección y la vida. Pero, independientemente de lo que creyera Marta y María, que se sentían abandonadas, la expresión que el Señor da aquí frente a la tumba de Lázaro me da una razón. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Qué está queriendo decir el Señor con eso? Que mientras Marta y María estaban sufriendo con el muerto Lázaro, con el enfermo Lázaro, el Señor estaba orando por ellas. El Señor estaba orando por ellas. Así como cuando los discípulos estaban remando allá en esa barca ya, el Señor estaba orando en el monte por ellos. No te da nada, no te dice nada eso. Tal vez no sientas al Señor, diga, pero tanto. Pero el Señor tal vez no lo sientes a tu lado, tal vez, porque tal vez el Señor está en un lugar retirado orando por ti, por tu problema. Ahí te la dejo, mi amado. El Señor siempre está orando, independientemente de lo que nosotros creamos. Así que lo tercero que puedo ver acá es que Jesús se acerca a los discípulos andando sobre el mar y está a punto de darse la quinta señal de las 7 que habla Juan. Juan habla la primera señal, convertir el agua en vino. La segunda, la curación del hijo del oficial. La tercera, la curación del hombre paralítico de Betesda. La cuarta, la alimentación de los 5,000. Y la quinta, aquí en este caso, es caminar sobre el mar. Las 6 anteriores o las 6 de manifestaciones de Jesús que habla la evangelista Juan de las 7, 6 fueron colectivas, 6 fueron a personas vista o entre personas que lo vieron, que vieron multitudes, que vieron las señales. Pero en esta quinta señal, esta se conoce como la señal privada, porque aquí Jesús únicamente se da a conocer en esa señal o únicamente se la muestra a sus discípulos, a los que están en la barca, nadie más. Por eso se conoce como la señal privada. Así que estamos entrando en esa quinta señal de las 7 que habla el apóstol Juan, que están condensadas en el Evangelio de Juan. Dice en el versículo 19, leámoslo un momentico, el versículo 19, dice de la siguiente manera, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Ahora, dice allí que navegaron como 25 o 30 estadios. Estadio era una medida griega, grecorromana, es decir, una medida helenística. Era un contexto griego que habían utilizado los romanos cuando capturaron o cuando tomaron el imperio griego y se postularon como los romanos. Es decir, ellos tenían varias pesas y medidas. Entre esas medidas, en este caso, que es una medida de distancia, está hablando de estadio. Dice que habían remado como 25 a 30 estadios. Un estadio equivalía a 185 metros. Y vamos a hacer cuentas. 185 metros por 30. Porque dice que con más o menos 30 estadios, pongámoslo en 30. Entonces 185 por 30 me da 5.550 metros. Convertido a kilómetros me da 5 kilómetros y medio. Ahora, se cree que el mar de Galilea tenía de ancho, en su anchura, eran 10 kilómetros. Y de su largo eran 20. Así que ellos vienen atravesando de oriente a occidente el mar de Galilea, es decir, los 10 kilómetros. Si van en 5 kilómetros y medio, ¿qué quiere decir? Que van en la mitad de la travesía. ¿Se acuerdan de Nehemías cuando estaba levantando los muros? Cuando levantaba los muros, dice que cuando iban en la mitad de los muros fue cuando empezó la hostilidad de Sanballat, de toda esa gente empezaron a hostigarlos. Oiga, una razón muy importante. ¿Sabe que a veces comenzamos cosas y cuando vamos en la mitad las dejamos botadas en la basura? Porque es cuando llega el momento como del cansancio. Es cuando llega el momento donde hemos invertido lo mejor de nuestras fuerzas y nos queda la segunda mitad donde ya a veces no hay ni fuerzas. Yo fui corredor de la media maratón de Bogotá y sé lo que es eso. Después de que va uno del kilómetro 15 para adelante, usted ya quiere escoger la buceta y venirse para la casa. Porque ya no hay, ya las fuerzas ya se han acabado. Entonces estos están remando. Llevan 5 kilómetros y medio remando. Vientos huracanados. Les queda la mitad del recorrido. Es allí donde precisamente se aparece Jesús.
Seguramente cuando el Señor les mandó entrar en la barca e ir al otro lado, debieron pensar que su propósito era unirse con ellos por tierra. Ellos pensarían que Jesús iba a llegar por tierra, porque no había sino una sola barca, dice el texto. Había una sola barca y la estaban ocupando ellos, no había más. Entonces Jesús se aparece rápidamente, es caminando sobre el mar. No había ninguna otra barca allí. Mire lo que dice el versículo 22. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. ¿Sí notan eso? Juan 6:22. Pero como vemos, el Señor no está limitado por las leyes naturales y puede venir a socorrernos en cualquier momento de maneras sobrenaturales, como lo hizo con estos. Sin embargo, cuando el Señor se acercó andando sobre el mar, los discípulos tuvieron miedo. Y ya he venido explicando eso. A veces cuando estamos en tormentas, en lugar de acercarnos al Señor, nos da más temor. Porque decimos, no, yo sé que estoy pasando por esta tormenta porque pequé, porque es mi consecuencia, porque es mi responsabilidad. Y por eso es, ¿cómo le voy a pedir al Señor si antes el Señor no soy digno de pedirle? Pues mire que estos tuvieron temor tan pronto vieron al Señor. Es decir, el temor de los huracanes, del viento tan tremendo que estaban viviendo y de la noche oscura y todas esas situaciones que estaban viviendo. Ese temor pasó a un segundo plano cuando vieron al Señor caminando sobre las aguas. ¡Qué tremendo! Y a veces pasa eso. A veces tenemos tantos problemas que cuando nos dicen, como dije hace un momento, vamos a orarle a Jesús, como que inmediatamente el problema desaparece porque no, deje así, yo lo soluciono. No, porque nos sentimos como culpables, como indignos de venir al Señor a traer el problema. Cuando el Señor está con sus brazos abiertos, anhelando que usted y yo le contemos nuestras penurias. Yo que duré aproximadamente 12 años al frente del Ministerio de Intercesión, aprendí esa lección. Ni siquiera la aprendí en el seminario, ni en una aula de clase. La aprendí de rodillas en la escuela de intercesión del Señor, a ser sincero con el Señor. A decirle en días oscuros, decirle, Señor, hoy no quiero hablar con nadie, hoy no quiero hablar ni siquiera contigo. Perdóname, Señor, pero aquí estoy. Y postrarse uno media hora y levantarse de una manera tan diferente, revestido por la gloria de Dios, como si se hubiera tomado un frasco de vitaminas. Y sin decirle ni una palabra al Señor, simplemente le dije, no quiero orar, no quiero hoy interceder por nadie, hoy no quiero hablar, Señor, con nadie ni contigo, estoy tan triste, aburrido como sea, pero aquí estoy, Señor. El Señor siempre honrará la oración de un corazón honesto, téngalo por cierto, por seguro. A veces uno dice, no, yo no le digo nada de eso al Señor, porque al Señor no hay que decirle que por qué, sino para qué. Sáquese esa cucaracha a la cabeza, con todo respeto. Jesús está en la cruz, en un momento de agonía, y él mismo dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y, ay, ¿para qué me abandonaste? No, ¿por qué? Un reclamo reverente es válido de vez en cuando. Job, por allá creo que en Job 41 creo que es, donde Job le hace un reclamo reverente al Señor y le dice, Señor, yo no soy de bronce, yo soy de carne y hueso y también siento, también me duele. David también vemos a lo largo de varios salmos imprecatorios hablando también de queja reverente. El mismo Moisés, queja reverente. Abraham, queja reverente. El mismo Señor Jesús en la cruz, queja reverente al Señor. Se vale de cuando en vez una queja reverente, no una quejadera, que es diferente. Porque hay gente que solamente viene al Señor a quejarse, no. Una queja reverente, Señor, me duele, estoy así, no sé qué hacer, aquí estoy aburrido, no quiero orar, no quiero hacer nada, pero aquí estoy. Y se postra uno ahí y algo sucede. Porque el Señor empieza a poner su mano misericordiosa y de amor y de gracia para levantarte, mi amado, mi querido. Hágale y verá, haga la prueba y verá y después me cuenta. Así que estos tuvieron fue temor. Pero el Señor les dijo, yo soy, no temáis. No temáis, yo soy. Y ese yo soy implica mucho más que una simple expresión para identificarse. Está recordando sencillamente el nombre de Dios que se dio también a conocer con Moisés allá en el monte Sinaí, donde en Éxodo 3:13 le dijo Moisés al Señor. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy parece una evasiva a responder. Parece que no fuera una respuesta, pero a la vez es una respuesta contundente. Yo soy, es decir, yo soy el único Dios, no hay más dioses. Así en palabras más sencillas.
Yo soy el único Dios, el creador de todas las cosas. Yo soy el único Dios. No hay nada, no hay más dioses. Le está diciendo a Moisés aquí en este caso: Moisés, yo soy todo lo que tú necesitas. A los discípulos se les está diciendo: muchachos, yo soy lo que ustedes necesitan. A usted y a mí hoy nos dice el Señor: yo soy suficiente para ustedes. De hecho, Juan habla de 7 señales, pero también Juan en su evangelio nos habla de 7 yo soy, que más adelante se los voy a explicar también. 7 yo soy. O sea que aquí hay mucho que aprender de este evangelio de Juan. Así que su propósito era prestarles auxilio y ayudarlos en las luchas y necesidades, pero para que pudiera consolarles de verdad, primero tendrían que entender quién era Él. El Señor primero se revela al corazón del ser humano para después poderlo ayudar. Así que si usted ora pero no es hijo de Dios, pues el Señor no le va a escuchar, con todo respeto. La única oración que el Señor escucha de una persona que no es hija de Dios es la oración de un penitente, la oración de alguien que está dispuesto a arrepentirse y confesar su pecado delante de Él. Esa oración el Señor la escucha. Pero cuando es un hijo de Dios, el Señor, sus oídos están atentos a sus oraciones. Hay gente que se revienta ahora: no, yo le pido a Dios. ¿Pero a cuál Dios? ¿A cuál? Y el Señor dijo: yo soy, no hay más dioses. Yo soy el único Dios verdadero. A ese es el que hay que clamar. Así que ellos tenían que entender con esta respuesta que quién era Jesús realmente. ¿Quién era Él para ellos? ¿Quién era Él? Por supuesto, Él hacía cosas que ningún ser humano podía hacer, y al acercarse a ellos andando sobre el mar, pues demostró que está por encima de las fuerzas de la naturaleza y de las leyes físicas que la rigen. Y de la misma forma en la que se dirigió a ellos, transmitía también la seguridad y autoridad de que Él mismo era el Hijo de Dios. Es lo que está queriéndoles demostrar acá, es lo que está queriendo expresarles acá. Pero hay algo más allí que aprender de este pasaje. El pasaje nos recuerda por allá al Salmo 77, voy terminando, donde se describe el terror de unos marineros también, que sorprendidos por una tormenta, hasta que el Señor se hace presente y guía a su pueblo. De la misma forma en la que en el pasado lo habían hecho el Señor por medio de Moisés para pasar el mar Rojo al pueblo de Israel. Mira lo que dice Salmo 77. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron los rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Como hemos visto, la multitud quiso apoderarse de Jesús para hacerle rey, pero Él no quiso y se apartó de ellos. Pero esto no quería decir que Él no fuera realmente rey. Él es el rey. Así que cuando se manifestó a sus discípulos en el mar de Galilea, demostró que Él es soberano sobre la naturaleza también, capaz de calmar las tormentas y de caminar sobre las aguas de la vida. Así pues, cuando los discípulos entendieron allí que quién era Jesús, dice que entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a donde iban. ¿Qué quiere decir? Corrieron los otros 5 kilómetros que faltaban. Tal vez vayamos en la mitad del recorrido de nuestro transitar con Cristo y ya las fuerzas se hayan acabado, las tormentas se han levantado. Sin duda se alegraron de que el Señor estuviera nuevamente con ellos, y su presencia se notó, puesto que rápidamente llegaron a donde iban. Juan da por sentado allí que, aunque no lo menciona, que Jesús calmó la tempestad, porque no dice que él calmó la tempestad, no dice allí, pero da por sentado de que la calmó. Así que finalmente fue una hermosa experiencia para ellos, pero antes tuvieron que pasar inevitablemente por ciertos momentos de crisis. Así hace el Señor, así funciona. ¿Cómo podemos hablar de fe si la fe no es probada? ¿Cómo podemos hablar de un Jesús sanador si no hemos pasado por una enfermedad? ¿Cómo podemos hablar de un Dios proveedor si no hemos pasado por una necesidad? Dios, para glorificarse, pues a veces nos permite pasar por ciertas situaciones para poder mostrar su gloria. Así que, aunque al final valió la pena, puesto que aprendieron que el Señor siempre está en control de las tentaciones, aun cuando no estaba físicamente con ellos, Él no los abandonó en medio de su insuficiencia y adversidad.
Primero, los sacó de la tentación, como ya dijimos. Segundo, oró por ellos. Y tercero, fue a su encuentro para llevarlos al lugar a donde iban. Mire cómo se cumplen los propósitos de Dios, aunque a veces no los entendamos, aunque a veces no entendamos muchas de las situaciones. Dios nos ayude, que en lugar de temer al Señor y salir huyendo de Él, nos acerquemos cada vez más. No importa la situación, la condición en la que se encuentre, el Señor dejó abierta la puerta, dijo, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No hay excusa, hermano, no hay excusa para no orar, no hay excusa para no participar de la Santa Cena, no hay excusa para no leer la palabra, no hay excusa, porque hay gente que dice, es que yo soy indigno, y hay cristianos inclusive que dicen eso. Yo recuerdo cuando yo era diácono en la iglesia y llevaba la bandeja de las copas de la cena, la compartía a hermanos viejos en el evangelio, y me hacían, no, estoy mal. ¿Qué es eso, por favor? Dejándose creer las mentiras del diablo. Al contrario, mi amado, al contrario, póngase a cuentas con Dios. Inclusive Pablo lo dijo en 1 Corintios 11. Pablo dijo, cada uno pruébese y participe. Dijo Pablo, pruébese y participe. No dijo, el que esté así no participe. Pablo dijo en 1 Corintios 11, pruébese y participe. Ahí lo anticipo que le queda esta semana. La semana entrante tendremos la Santa Cena. Así que váyase preparando. Si usted es de los que dicen, uy, no, esta semana me ha portado tan mal, hermano. O si usted es de los que dicen, no, yo para qué me conecto a orar si eso, miren, no, soy yo esta semana. No, hermano, al contrario. Hermano, póngase a cuentas con el Señor, sacúdase, levántese, hermano, y para adelante porque el camino es largo y culebrero, mi amado. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te damos a ti la gloria. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos traes esperanza. Gracias, Señor, porque nos das una vez más a entender que tú eres un Dios real. Un Dios que sí está, Señor, Padre amado, atento a nuestras luchas y dificultades. Gracias, Señor, Dios de la gloria, Padre Santo, por esto que hemos aprendido a través del relato de estos pescadores, de estos discípulos que venían, Señor, confrontándose con el mar de Galilea. Gracias, Señor, Dios de la gloria, porque es una bonita historia donde vimos que, Señor, Dios de los cielos, a pesar de las tormentas, tú los llevaste a puerto seguro. Y hoy, Señor, Dios de la gloria, oro por tanto, Señor, que están tal vez pasando tormentas, que tal vez están a punto de, Señor, Dios de la gloria, Padre amado, dejar la carrera cristiana. Tal vez hay muchos que en esta hora me escuchan y están diciendo, yo ya no doy más, yo ya no aguanto, yo como que hasta aquí llegué. Tal vez hay pastores, porque los pastores a veces son los que más llevan, Padre amado, la carga, Señor Dios de la gloria, aunque les toca, como el payasito, montar risa delante de la gente para que no lo juzguen. Sencillamente a veces le toca comer su dolor, allá no hay a quien recurrir, y Señor Dios de la gloria, hoy oro por ellos. Oro por los pastores, oro por los evangelistas, oro por los misioneros, por los hombres de Dios que están al frente de ministerios grandes y tremendos, Dios de la gloria, que tienen grandes responsabilidades, que no pueden quejarse delante de los hombres porque son cuestionados, son acusados, Padre amado, Dios de la gloria, que a veces, Dios de la gloria, tienen que llorar en el silencio, que a veces tienen que hacer buena cara, porque Señor Dios de la gloria, si lo ven que está así como cabizbajo, entonces empieza a ser señalado, empieza a ser juzgado, y nosotros como cristianos somos crueles en ese aspecto, Padre amado, somos exigentes, queremos ver de nuestros líderes que siempre estén parados, que siempre estén bien en la brecha, que no sufran. Él no tiene derecho a sufrir, él no tiene derecho a dolerse, Padre amado. Hoy oro por ellos, por esos hombres, Padre amado, Dios de la gloria, mujeres, Dios de la gloria de Dios, que tienen ministerios, que están al frente en estos tiempos, Padre amado, que se están viviendo. Muchos están preocupados, muchos están ansiosos, muchos están, Padre amado, Dios de la gloria, tal vez tristes, tal vez desanimados. Dios de la gloria, Padre amado, ven a ellos, diles allí como le dijiste a los discípulos, no temas, no temas, no temas, yo soy suficiente para ti, yo soy el único Dios, no hay otro Dios al cual tú clamas, no hay otro Dios al cual tú sirves, yo soy el único Dios, yo soy el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, yo soy el Dios real, yo soy suficiente para ti, yo soy el Todopoderoso, el que te va a librar de esa situación. Padre, gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que haces, gracias por lo que harás, a ti sea la gloria, a ti sea la honra y a ti la alabanza, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios me los bendiga a todos y todos. Recuerden que mañana tenemos nuestro culto virtual, 9 de la mañana por este mismo medio. Un buen día, un feliz fin de semana. Dios me los bendiga. Un abrazo para todos. Chao, mis amados.